Muy buenas tardes, mi nombre es Alexia Margarita Rodríguez Hernández y soy estudiante de la Universidad Pedagógica del Estado de Durango, cursando el segundo semestre. El día de hoy les hablaré un poco acerca de las aportaciones que hicieron algunos personajes importantes a nuestro país México. Benito Juárez. Benito Juárez fue un abogado y político mexicano de origen indígena, presidente de México en varias ocasiones. La educación sin duda es fundamental para la felicidad social. El planteamiento sobre la Ley de Instrucción Pública que fue durante el gobierno de Benito Juárez, también conocido como el inicio de la República Restaurada, comenzando en la actual Ciudad de México. Dentro de esta ley se determinaron actividades guiadas hacia la enseñanza. En el capítulo 1 nos da a conocer la instrucción primaria. Esta sin duda es fundamental, ya que cuenta como un derecho social, es gratuita y obligatoria, y se encarga de recibir un control y regulación del niño. Después en secundaria para capacitar al alumno. En preparatoria ya se habla de conocimientos más centrados en aprender idiomas distintos. Se iban abriendo espacios para que ellos pudieran aprender más. Que los hombres y las mujeres estudiaron fue un inicio de nuevas formas de enseñanza para la educación en nuestro país, México. Gabino Barreda. Gabino Barreda fue un médico, filósofo positivista y político mexicano. Fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Introdujo el método científico de la enseñanza elemental. La ley de 1867, con participación principal de Gabino Barreda, que sostiene que solo el positivismo puede generar un verdadero sistema de educación popular y convertirse en un instrumento de reforma social. Barreda sostenía que el replanteamiento de los estudios preparatorios generarían un mejor efecto sobre la enseñanza superior. Barreda sin duda fue una pieza fundamental para la reforma educativa de 1867. Su filosofía positivista se concentró en los métodos de enseñanza que impactarían por varias generaciones al espíritu de un pueblo. En pocas palabras, Barreda debe ser considerado como el ilustre educador en nuestro país, México. Antonio López de Santa Anna, expresidente de México, fue un dictador político y militar mexicano. En agosto de 1842, convocaron una ley, proteger la educación y la ilustración, creando establecimientos e introducción de utilidad común para la nación, decretando las bases para el arreglo de los estudios de su profesión y reprobando o reformando los estatus de los departamentos que tienden a obstruir o retrasar la educación y la ilustración. También Antonio López de Santa Anna, quien el 26 de octubre de 1842 decretó la enseñanza obligatoria de los 15 y 17 años de edad y asumía que sería gratuita, libre y sin importar las clases sociales. Valentín Gómez Farías también fue presidente de México. Fue un médico, político y mexicano y repitió el cargo de presidente en 5 ocasiones. Durante los primeros años, donde Valentín estaba en el poder, la educación del pueblo estaba muy desatendida. El aprendizaje era muy bajo. Se iban desde la lectura y la escritura. Las enseñanzas eran muy bajas, sin una profundidad de estudios gramaticales y únicamente se centraban en el estudio del catecismo. Esto quería decir que la iglesia se encargaba solamente
de que se atendieran sus propias necesidades. En 1833 se crea la Dirección General de Instrucción Pública, presidida por el entonces vicepresidente de la República, Valentín Gómez Farías. Su objetivo era que se acabara con la corporación que se había formado en el clero con respecto a la educación, que era sacar a la Iglesia y sus enseñanzas teológicas y tomar riendas a la educación para mejorar el país, es decir, que fuera el propio gobierno quien se encargara de la organización de la institución. Joaquín Baranda fue político, escritor, historiador y profesor mexicano. En 1888, Joaquín Baranda crea los congresos pedagógicos que tuvieron como resultado la consolidación de la promulgación de la Ley de Instrucción Obligatoria. Baranda quería separar la formación primaria de la superior, por lo que influyó mucho en los problemas educativos del país, que la educación debería ser gratuita, laica y obligatoria. Por otra parte, con el establecimiento de las 4 escuelas en diferentes estados, en la que a su vez había una escuela para varones y otra para señoritas, Baranda estaba conmoviendo, o sea que estaba viendo que todo esto era necesario para una transformación verdadera. Enrique Lauscher, mexicano nacionalizado el 9 de abril de 1888 por el presidente de la República, Porfirio Díaz, fue uno de los grandes reformadores de la educación en el país. Obtuvo diplomas para servir como profesor en primarias y secundarias. La Escuela Modelo de Orizaba es una escuela primaria donde se experimentaban con ciertos principios de la enseñanza objetiva. Su plan de estudios superaban al de muchos planteles elementales. Se tomaba como asignaturas lenguaje, cálculo, geometría, historia, inglés, francés, música y gimnasia. El aprendizaje del idioma, dice Lauscher, empieza con los ejercicios de la enseñanza objetiva, teniendo por dar a conocer al niño las cosas y las acciones del medio como lo rodean. Carlos Arturo Carrillo, pedagogo mexicano del siglo XIX, el maestro y publicista de más acentrados e intensos eros pedagógicos que ha tenido el país. Laboró como el que más hacía en esta época en la renovación de la enseñanza. Carrillo, sin duda, es un caso ejemplar de la historia de la educación en México. La vocación pedagógica en él se reveló desde sus años jóvenes. La reforma de la escuela elemental vino a transformar e impulsar las publicaciones pedagógicas. En esta reforma, el pueblo tiene derecho a exigir a la escuela que haga de los niños hombres honrados y virtuosos, aunque no sean pocos de ciencias morales. Justo Sierra fue escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano. Se hizo cargo de la Secretaría de Justicia e Inspección Pública. La obra educativa de Justo Sierra tuvo proyecciones al orden social y político, también educación al servicio del pueblo. La línea política de Justo Sierra viene siendo la instrumentación de un nacionalismo liberal educativo. En enero de 1904 se establecieron 2 jardines de niño en México. Una de las principales tareas fue la promoción de la educación primaria obligatoria, ya que se consideraba que el desarrollo del país era posible por la vía de la educación. Su mayor legado fue la creación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional de México, es decir, esta es la UNAM. En 1910,
Justo Sierra se distingue por sus ideas positivistas de libertad, orden, progresos que proyectó en la educación mexicana del Porfiriato. Justo Sierra menciona: es la educación la que genera mejores condiciones de justicia. Educar evita la necesidad de castigar. José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un filósofo, escritor, abogado y político. Propuso el lema que aún conserva la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. También dirigió la Escuela Nacional Preparatoria. En 1921 fue nombrado secretario de Educación Pública. También fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la Biblioteca Nacional. Algunas de sus aportaciones más importantes fueron: Vasconcelos propuso las características del escudo y el lema que aún conserva la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya se mencionó antes. También impulsó la educación indígena, rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblos que convirtió en centros educativos básicos. José Vasconcelos dirigió la Escuela Nacional Preparatoria y después fungió como redactor de la Escuela Nacional Autónoma de México. José Vasconcelos fundó la Secretaría de Educación Pública en 1921 y estuvo como titular hasta 1924. En 1925 publicó La raza cósmica, uno de sus libros más influyentes, en el que expone de sus reflexiones sobre el indigenismo. Estableció bibliotecas, dirigió la edición masiva de libros clásicos, también impulsó la alfabetización, fomentó el muralismo de edificios públicos y escribió varios textos, ensayos y libros. En cada una de ellas tocaba temas sobre pedagogía, filosofía y antropología, etc. José Vasconcelos, también llamado Maestro de América, es considerado como el intelectual e impulsor no solo de la educación, sino también del arte y la cultura. Realizó acciones para que cada uno de las personas que viven en cada rincón de la población pudieran tener acceso a libros y escuelas. Su trabajo en ese sector refleja que estaba convencido de que con la educación es posible transformar a México, porque permite a los mexicanos desarrollar todas sus capacidades para superarse. Vasconcelos no estaba a favor de la segregación educativa de los indígenas, sino que pensaba que se debía crear a través de planes en el cual se preparaba para incluirse en el sistema educativo nacional. Para Vasconcelos fue primordial la creación de la infraestructura que pudiese servir a los propósitos culturales y educativos para los mexicanos de cualquier estrato social, tanto de escuela de todos los niveles como bibliotecas y recintos dedicados al arte. Se centró fundamentalmente en la creación de escuelas tanto urbanas como rurales, así como en el fortalecimiento de instituciones educativas. El fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. Frase de José Vasconcelos. En conclusión, podemos ver que existieron distintos personajes que aportaron a su manera a la educación y que sin ellos no seríamos un país mejor en este aspecto educativo, ya que cada paso que dieron fueron hacia un derecho y que construyeron cada día al país. La educación sin duda es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, la sociedad y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. Por eso, para mí, fue muy importante saber y reconocer cada uno de estos aspectos
y todo lo que tuvo que pasar para que esto fuera posible.